la tecnología. IDMAX. Impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Presentan Clave Morse. En la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Elena Dressel, Diego Uribe, Nicolás Leal y Felipe Reyes, junto a sus invitados, analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Clave Morse, día jueves 6 de julio, junto a Felipe Reyes estamos comenzando, como todos los jueves. ¿Cómo estás, Feli? Bien, súper buenos días, Elena, a ti y a todos los auditores. Poco tráfico en la ciudad, ¿eh? Escuchando. ¿O no? Sí, pero el otro día vi que llegué tarde. Me pasó lo mismo, que llegaste tarde a la radio porque te confiaste. Me pasó lo mismo, dije qué rico, hoy día menos no me auto. confié, me vine más temprano y no andaba nada de cri-cri. Ah, ya, no la chuntaste al día entonces. Sí, pero bueno, no hay problema. Oye, no hay problema. Felipe, ¿descargaste Threads? La nueva aplicación de Meta que va a competir con Twitter. Es tan tecnológico, Felipe, que yo le digo, oye, ¿viste la reacción? La mocha que tiene Elon Musk con Mark Zuckerberg. Y me dice, pero si ya lo descargué, ya está siguiendo gente, está completamente activa. Aunque estoy cachando poco todavía, pero ya me la bajé. Acá en Radio Clave tenemos que descargarla también para estar ahí a la moda. Sí, claro, y para saber qué es lo que está pasando. Y parece que todo pasando con la aplicación, ¿o no? Sí, es que es rica hasta el momento. He tenido una buena experiencia de usuario. Una buena primera impresión de usuario, porque encuentro que tiene rica navegación. Y dice, Elon Musk ha estado tuiteando, pues como loco, tuitea, y dice que Threads se escribe THREADS, ¿sí? No es más que una copia y pega del diseño de Twitter. Y además compartió varias capturas de pantalla. Ah, sí, está así bien que activo con el tema. Está indignado. Es que Twitter, estuve pensando en eso en la mañana hoy día. ¿Ya? Twitter es como ha logrado ser medio un monopolio, no tiene. Pues no tiene competencia. No hay alternativa. O sea, no es que me digas es que no me gusta tanto Twitter, voy a ocupar la alternativa B. No hay eso. No. Y ahora aparece esta amenaza ya. Que sí lo tiene Instagram, por ejemplo, Meta, digamos, con TikTok. Sí lo tiene, claro, exactamente. LinkedIn tampoco tiene mucha competencia o cero competencia, no te diría. No, deben haber, pero no han logrado como hacer ruido. Oye, una pasadita rápida por el mundo político. Bueno, ya estábamos escuchando bastante de política acá en Copano, pero bien confusas las declaraciones del presidente Gabriel Boric respecto a quién sabe, quién no sabe lo que pasa con este caso Democracia Viva, en las fundaciones, un ministro Montes que dice que esto viene todo amarrado del gobierno anterior. Claro, algunas platas sí, otras no. Una diputada que no se aparece por el Congreso, que se hace como también un poco la loca. Yo escuchaba a una persona de la izquierda que decía, pero de la izquierda más ligada precisamente a este caso, que decía que acá se ha manejado muy mal comunicacionalmente el tema, porque hoy día el manto de dudas ya es transversal, o sea, como que tú ya no entiendes nada, no sabes quién realmente sabía, quién no sabía, qué fundaciones están metidas, que no, lo que le hace muy mal a las fundaciones, porque las fundaciones sabemos que tienen un rol súper importante a la hora de mediar, por ejemplo, entre recursos del Estado que no llegan a las personas y esas personas que los necesitan. Entonces, creo que acá hay un daño que se ha hecho, no solamente a quienes apoyan el gobierno de Gabriel Boric, a aquellos ministros que probablemente va a tener que haber un cambio de gabinete, porque eso es lo que ya se está empezando a anunciar, pero también a cómo las fundaciones han hecho un rol en nuestro país, que es un rol bien importante, independiente a que hay que transparentar cómo se entregan los dineros y que estas asignaciones directas, etcétera, claramente tienen que parar y no pueden seguir existiendo. Y tiene que haber, yo creo que algo que hemos conversado hartas veces acá en el programa, Felipe, que es esa transparencia para el ciudadano de a pie. No solamente la transparencia como para que ellos se entiendan, como para que el gobierno se entienda o los estamentos estatales se entiendan, sino que cualquier persona pueda ir a consultar, así como Transparencia se habilitó y que muchas veces uno consulta ahí. La verdad es que acá también este tema de las asignaciones, de cómo participan las seremías, de cómo participan hoy día las gobernaciones, etcétera, tiene que quedar súper claro.
De todas maneras, estoy súper de acuerdo. Yo creo que efectivamente varias cosas. Yo creo que esto es un escándalo de proporciones. No lo digo de lado a lado, derecha, izquierda. Digo que los que están ahora con este tema, sí. Yo creo que sencillamente encontraron una vulnerabilidad que era básicamente a través de fundaciones poder participar en licitaciones, sacar plata y había menos control. Y esto, tristemente, creo que es una olla que todavía no se termina de destapar. No, ya grillo. Todavía hay solamente 5 regiones, creo, en cuestión, pero auditoría va a iniciar ahora, o sea, se va a iniciar una auditoría en todo el país y probablemente van a aparecer más casos y eso es muy triste. Y yo creo que está ahí súper lo cierto, Elena, que comunicacionalmente ha sido pésimo. O sea, lo que dijo Monte de esto fue culpa del gobierno anterior, al día siguiente todo se amarrado, les dijo, sí. O sea, todo mal. El presidente que dice yo pongo mi mano al fuego, después dice no me pongo mi mano al fuego por nadie. Exactamente. Y como frutilla del postre, ayer escuché la declaración de Boric, del presidente Boric con la fecha y en verdad, de verdad, sin ánimo de como sobrecastigarlo, no se entendía nada. Nada. Dijo la segunda semana, pero después la tercera, pero 2 días antes, pero no se entendía nada. Estaba muy enredado. Y una revolución democrática que deja caer a Catalina Pérez porque claramente estas pruebas de transparencia o de blancura no llegaron. No, a Catalina Pérez, para mí, realmente la más sinvergüenza de este cuento, porque la declaración que hizo, haciéndose un poco la víctima y llena de contradicciones, no daba más. Hay una carrera presidencial que está desatada en medio de todo esta tole-tole. El 20% de los encuestados de la encuesta Criteria que fue publicada ayer, que es una muestra pequeña, digamos, dice que votaría por Evelyn Matei. Hasta el domingo, José Antonio Kast era la primera preferencia. Ya, estamos hablando de un 20%, un 16%. Después aparece muy incipientemente, pero sobre Michelle Bachelet, Camila Vallejos. Ojo. ¿Ya? Después Michelle Bachelet, después Carolina Toá, Boric, Piñera, Parisi, ¿cómo se llama este señor de la Florida? Carter y al final Jadwe. Pero yo te diría preferencia estamos hablando. Preferencia, ¿no? Sí. 20% de los encuestados dice que votaría por la actual jefa comunal de Providencia. Tiene un alza de 5 puntos porcentuales respecto a la encuesta anterior. Kast retrocede a segundo lugar con un 16% y baja sus 5 puntos, o sea, se lo pelean entre ellos dos. Y en el tercer lugar figura Camila Vallejo, la Secretaría General de Gobierno. Oye, ojalá aparecieran nuevos rostros. En lado y lado. ¿Pero tú crees que en derecha, en centro. No, lo veo difícil. No ha pasado mucho el último tiempo. No, pues. Pero eso es lo que necesitamos. Ya no necesitamos gente que venga con otra energía, otra escala de valores, como decía la frase bien manoseada. Ay, está difícil. Está difícil, sí. Súper difícil. Sí. ¿Cómo estamos con el precio del dólar? 799, estático, no se ha movido. Ayer escuchaba a Diego con Nico, nuestros grandes amigos y copanelistas, que hacían mención a eso, de que el dólar, incluso con el feriado que hubo en Estados Unidos, no ha tenido grandes movimientos, se calmaron las aguas con todo el tema de las tasas de interés, la FED, la reserva. Así que llevamos varios días ya con un dólar como bien estable. Sí, hemos estado pegaditos ahí con el dólar cerca de los 800 pesos. Exacto. Ha habido bastantes problemas respecto a la posible alza de precios de frutas y verduras a raíz de la emergencia que tuvimos con las lluvias. Sí. Así que ojo con eso, porque eso está ahí como un tema que queda como en la nebulosa. Según el propio ministro de Agricultura, esto no debiera ocurrir, pero efectivamente uno ve que hay ciertas alzas en precios de algunas frutas y verduras que vienen del norte. Una cosa muy rara. ¿Cítricos? Cítricos. Que debieran ir bajando porque estamos en una buena época. Pero bueno, hay que estar ahí atentos a eso porque ¿Viste lo que está pasando en Uruguay con el tema del la sequía? Hídrico? Terrible. Impresionante. Terrible, una emergencia pero dramática que está golpeando a Uruguay y muy cerca nuestro también. Muy cerca nuestro. Hay hartas industrias que están, en crisis. Sabemos que la industria inmobiliaria es una de ellas. Hay muchas ofertas. Yo no sé si tú has podido ver que hay ofertas, por ejemplo, sobre todo con las propiedades nuevas, respecto, no sé, a que tú podrías, por ejemplo, arrendar con promesa de compra,
pagar un pie en varias cuotas, rebajas importantes en los precios. ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que vamos a conversar con Raimundo Cruzate, gerente general de Inmobiliaria Echeverría Izquierdo, que además por segundo año consecutivo está con todos sus proyectos, excepto en Antofagasta, con el Echeverría Days. Y le vamos a preguntar, ¿qué es el Echeverría Days? ¿Cómo estás, Raimundo? Hola, ¿cómo están? Muy bien, todo bien, gracias. Primero ¿qué es el Echeverría Days? Pues lo primero es lo primero. Partamos por ahí. Sí, mira, el Echeverría Days es una iniciativa comercial que lanzamos el año pasado que lo que busca era como de una manera un poco más lúdica invitar a los potenciales interesados en proyectos inmobiliarios en mirar nuestra propuesta. Si bien la empresa se llama Echeverría Izquierdo por el apellido de sus socios fundadores, en el ambiente como de inmobiliaria y construcción se habla mucho de la empresa como Echeverría solamente. Y por eso la idea de usar el Echeverría como para decir Echeverría Days y de esa manera generar un poquito de recordación en el fondo y tratar de que la gente se tentara en mirar de qué se trataba esto. Ese es un poco el origen del nombre. Y la verdad es que lo que tratamos de hacer es reivindicar las promociones como de verdad. O sea, en el fondo ahí nosotros lo que hacemos es que no hay un número abultado de descuento. No es que uno diga, no, aquí tengo departamentos con 25% de descuento. Claro, un número que en realidad eso no existe en la industria. No, y no existe en la realidad. O sea, nadie le baja un 25% el valor del departamento. Claro, exacto. O sea, eso evidentemente es algo que está inflado. Ni tampoco son precios que nosotros hayamos subido para bajar después. Claro. Lo que pasa en los cyber un poco. Exactamente. Son realmente súper buenos precios, por eso dura muy, muy poco tiempo. Y la otra gracia que tiene es que baja prácticamente a cero la barrera de la reserva. En el fondo, cuando uno está interesado en un departamento, uno no quiere que se lo lleve otro, ¿no es cierto? Y tiene que pagar un adelanto, una reserva. ¿No? Claro, y esa reserva, el problema que tiene es que en general, aun cuando nosotros en general reservamos con poca plata, genera un poco de duda, me la irán a devolver si después me echo para atrás, claro. Igual son 200.000 pesos, no sé. Entonces durante los Echeverría Days nosotros juntamos dos como propuestas. Por un lado, precios de verdad que no se repiten, o sea, son promociones realmente buenas por un tiempo limitado, y bajamos esa barrera de la reserva a 10.000 pesos. Entonces el que está tentado, verdad, bien luquita, que se atreva a reservar y que mire con calma y se da cuenta que nuestros precios durante esos días son inigualables. Raimundo, ¿es una vez al año esto y cuántos días dura los Echeverría Days? Sí, es una vez al año y dura 3, 4, 5 días, depende de la versión, pero en general dura como una semana, en el fondo, una semana hábil. Excelente. Oye, hablemos un poquito de la situación de las inmobiliarias en nuestro país. Yo estaba haciendo un poquito de contexto, lo hemos tratado varias veces acá en el programa. Las constructoras inmobiliarias han estado bien golpeadas, estuvo el tema de la pandemia, también estuvo el tema de la escasez de la materialidad, hemos visto hartas constructoras incluso cerrar. ¿Qué situación está hoy día el tema inmobiliario? A ver, efectivamente han sido años bien complejos. Yo considero que porque se juntaron una serie de cosas simultáneamente. ¿Ya? En general en las crisis es así, y yo diría que teníamos ciertas presiones por el lado de los costos. Como tú bien mencionas, hay un tema de precio de los insumos, porque efectivamente se hizo muy difícil hacerse de materiales para la construcción, sobre todo materiales de terminación, ¿no es cierto? Porque venían de China con los puertos cerrados y con algunas fábricas sin funcionar, se subieron mucho los precios y obviamente hay una presión en los costos. También por el lado de, por ejemplo, la mano de obra. Con los retiros, con los bonos, hubo mucha gente que además con el miedo de la pandemia decidió no ir a trabajar, por lo tanto conseguir mano de obra fue muy difícil y por lo tanto había que pagar más caro por conseguirla. Claro. Los terrenos, por ejemplo. Los terrenos también subieron de precio porque han ido bajando las condiciones de edificación de los planos reguladores y por lo tanto lo que se puede construir en el suelo construible es menos y por lo tanto también sube el precio de la tierra.
porque hay más gente tratando de comprar esos terrenos para poder construir los metros cuadrados para hacer los departamentos que la gente necesita. Aumenta la demanda. Entonces, por el lado de los costos, mucha presión, pero se da simultáneamente que por el lado de la compra, de la venta, por así decirlo, de la venta del desarrollador inmobiliario, tuvimos también, y estamos teniendo todavía un shock bien importante, porque no porque la gente no necesitara viviendas. Todos sabemos que en Chile, dependiendo de la fuente, estamos hablando de un déficit habitacional de sobre 600.000 viviendas, 70, 80.000 familias viviendo en campamentos. Sí. O sea, la verdad es que el déficit habitacional es una realidad y por lo tanto la demanda por viviendas es una realidad. El problema es que no la gente no las puede comprar, porque por un lado están más caras, pero además porque el acceso al crédito está muy caro, sí. Se hizo muy difícil. Y eso te iba a decir, que a la tormenta perfecta, Raimundo, que estáis comentando, el alza de los costos, de la escasez de terrenos o el aumento en la demanda por terreno, está la parte del comprador, que las tasas de interés, o sea, cuando partió el estallido social y pandemia después, las tasas de interés, el que te pedía un banco para acceder a un crédito hipotecario, creo que se triplicaron, o sea, se hicieron 3 veces más difícil, y eso obviamente son barreras de entrada gigantes para gente que apenas puede comprar una vivienda, que es la realidad de muchos, me incluyo, o sea, que cuesta como llegar a la vivienda que uno quiere acceder normalmente. Sí, y además que en la industria inmobiliaria en Chile está como indexada a la UF. Tú vas a cotizar un departamento, claro, y te ofrecen el departamento en UF. Eso es como una realidad de la industria. Y resulta que el crédito hipotecario, la tasa que te dan, que efectivamente subió, también es una tasa UF más algo. Entonces, tú quizás hace un año estabas obteniendo una tasa de UF más 5, pero con una inflación de 13% durante el año 2022, tú estabas comprometiéndote una tasa de pesos más 18. Claro. Y la verdad es que a la mayoría de las personas nos pagan en pesos, digamos. Entonces, es una carga realmente fuerte. Y además los bancos, que no es exactamente lo mismo, los bancos también se pusieron más restrictivos a la hora de analizar los clientes potenciales y ver si le entregaban o no el crédito y a pedir más. Entonces, como dices tú, Phil, es una tormenta perfecta desde el punto de vista de que mucha presión por el lado de los costos, que obviamente hace subir los precios, y por el lado de la venta, digamos, si bien el interés estaba, se hacía realmente imposible. Ahora, tratando de poner una nota de optimismo, yo veo que eso ha cambiado un poco. Las tasas se han moderado, la inflación, sin lugar a dudas, se está moderando también. Obviamente hay ciertos temores respecto a la actividad económica con los últimos números que hemos visto, pero el empleo está relativamente sano también todavía. Entonces, lo que hemos visto así con números concretos es que ha vuelto a aumentar la cantidad de cotizaciones, y los bancos están mostrándose un poco más activos. Y hay que mencionar también que el FOGAES, este fondo de apoyo del gobierno, digamos, del Estado, que una de las medidas era garantizar, ¿no es cierto?, un 10% del valor de la vivienda para personas que cumplieran con ciertos requisitos. También va a ayudar a un montón de personas a poder acceder a una vivienda en condiciones más favorables. Estamos conversando acá en nuestro programa acerca precisamente de el sector inmobiliario, qué es lo que va a pasar, es lo que me gustaría preguntarte, Raimundo Cruzat, gerente general de Inmobiliaria Echeverría Izquierdo, porque efectivamente vemos que la inflación está un poquito más controlada, el empleo, hay ciertas dudas respecto a cuánto hay también del Estado ahí metido, pero mucha informalidad, eso sí hemos visto, mucha informalidad, y probablemente esto también golpea muy fuerte a alguien que quiere acceder a un crédito, precisamente para poder adquirir una vivienda, incluso para una persona que quiera arrendar una vivienda, también, sin ir más lejos. No te da la espalda. Vemos que efectivamente el Banco Central va cumpliendo un poquito, por decirlo así, con sus promesas para poder llegar de aquí a fin de año, no sé, a una inflación cercana al 5%. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde el sector? Precisamente, no sé, pues esto como que llamamos nosotros como esta pequeña luz al final del túnel, si es que efectivamente uno lo ve de manera un poquito más optimista, pero también considerando este factor que yo creo que no es menor, de la informalidad. Sí, a ver, naturalmente la informalidad es una cosa que
dificulta la bancarización, por así decirlo, de las personas, y obviamente la gran mayoría de las personas compran su vivienda con crédito hipotecario, y por lo tanto un cliente que no puede bancarizarse o que tiene muchos ingresos negros y por lo tanto el perfil del cliente que le aparece al banco es no malo, como darle plata, ¿no es cierto? Claro. Genera un problema. Ahora, lo que hemos visto en algunas oportunidades es que esos ingresos más informales se transforman en un pie más alto, ¿ya? En el fondo, la gente usa ese ingreso para juntar, para ahorrar plata para el pie, y por lo tanto la plata que llega a pedir al banco es menos. Ahora, quiero ser súper claro que nosotros nos tenemos que regir por un montón de normas, y obviamente así lo hacemos y nos parece que es lo correcto para estar seguros que el origen de esos fondos es legítimo. Claro. De hecho, nosotros, por ejemplo, tenemos obligación de informar todas las transacciones que se hagan al contado, por ejemplo, o que se hagan con una gran cantidad de dinero efectivo. Hay un montón de requisitos que están hoy día en la ley, en el fondo, y son instruidos por la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Economía, pero además nosotros en el Grupo Echeverría Izquierdo contamos en el fondo con todo un modelo de prevención de delitos de acuerdo a la ley 20.393, perdón, que es la ley de prevención de delitos y que nos obliga a tener todo un sistema para poder detectar estas operaciones que puedan ser, digamos, delicadas o que tengan ingresos no legítimos, pero sí hemos visto que claro, que hay personas que justifican parte de su ingreso con actividades que son distintas a su actividad normal, digamos. Claro. Raimundo pregunta, me imagino que obviamente la industria inmobiliaria está muy vinculada a las tasas de interés que proponen el Banco Central, que tienen actualmente los bancos al momento de adquirir un crédito hipotecario por 30 años, 25 años, 20 años, lo que sea. El cuánto te va a cobrar el banco, obviamente es un input súper importante. Y sabemos que han aumentado bastante en los últimos años. ¿Cómo está ese tema? ¿Siguen siendo tasas muy altas que dificultan un poco la venta de inmuebles? ¿Cuál es tu opinión? Porque justo es un tema que está en contingencia. ¿Cuándo el Banco Central debiera bajar las tasas? ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Mira, si uno mira el número como absoluto de la tasa, no es tan alta. En el fondo nosotros hoy día estamos firmando escrituras, por ejemplo, con créditos hipotecarios que pueden estar en UF más 4,20 y tanto, UF más 4,5, en algunos casos UF más 5, otras veces UF más 3,80 y tanto. Entonces, si uno mira ese número objetivamente, no es tan alto. Si el problema es la primera parte, es la UF. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué pasa con la UF? ¿Han habido incluso algunos diputados que presentaron un proyecto ahí como para regular qué es lo que está pasando con la UF, claro, sobre todo en el área inmobiliaria y en el área del pago, por ejemplo, de la educación? Sí, mira, por ejemplo, hace 3 años tú podías comprarte una vivienda con UF más 2, pero la UF era 3%. Entonces, en términos nominales, en pesos, tú te endeudabas en pesos más 5%. Hoy día, si tú te endeudas en UF más 4, tú dices, bueno, la tasa, claro, subió importante, pero igual como número es una tasa baja, pero si tienes una inflación para redondearte del 10%, en vez de tener pesos más 5, estás teniendo pesos más 14. Entonces, eso es lo que realmente complica. Y efectivamente, el hecho de que exista la UF, bueno, todos saben, la UF como unidad de medida tiene un origen en un momento de alta inflación y como que la industria se quedó acostumbrada a eso. Pero nosotros, por ejemplo, que tenemos una actividad importante en Perú. En Perú los departamentos se transan en soles, pero la tasa es más alta. Hoy día uno está viendo tasas de soles más 8, pero igual es menos que pesos más 14, ¿te fijas? O sea, lo que te quiero decir es que la combinación de las tasas de interés más la inflación hace que la compra de un inmueble sea muy dura hoy día. Pero sí vemos más interés y más gente que está siendo capaz. O sea, si uno mira el número de la industria, independiente de lo que nos pasa a nosotros en la empresa,
ha habido un repunte, Bien. se está notando un leve repunte en las ventas inmobiliarias. Eso te iba a comentar, que sumando un poco a tu titular de mirar con un poco más de optimismo lo que está pasando ahora ya, en esta época del año, por lo menos la UEF ya no está creciendo a los Sí, niveles se ha que crecía mantenido un antes. poquito. O sea, el pago de crédito hipotecario, de colegiatura, que están todos vinculados a UEF, como tú decías, Elena, por lo menos yo vi que de junio ya está bien como flap, o sea, está estático con respecto al mes anterior. ¿Viste en tu cuenta corriente cuando pagabas el colegio de tus hijas? Sí, sí. Por primera vez, antes tenía curvas de Sí, todo el rato. 7%, Ascendiente, claro, exacto. que tiene que ver con el PIB, pero ahora está más, o sea, con la inflación, y ahora está más contenido. Me imagino que es bueno para la UEF proyectada. Una última pregunta, Raimundo, ¿por qué en Antofagasta no hay Echeverría Days? No, más que ser una cosa como geográfica, resulta que el proyecto que nosotros tenemos en Antofagasta es un proyecto de viviendas de integración social bajo el decreto supremo 19, el DS19. Y todas las personas que compran en ese proyecto son beneficiarios de subsidio habitacional en distintos tipos. Y por lo tanto el precio está mucho más regulado. Y en el fondo el monto del subsidio es una fórmula que se calcula en función del precio. Entonces son precios a los que uno no puede hacerle como este tipo de promociones, porque además el que compró un poco antes se ve perjudicado. O sea, se producen una serie de problemas que tienen que ver más bien con la naturaleza de que todas las personas que compran ahí, independiente del segmento que sean, todas cuentan con un subsidio habitacional. Perfecto. ¿Dónde la gente entra a conocer un poco más del Echeverría Days y por supuesto en general del inmobiliario Echeverría Izquierdo? Sí, mira, muchas gracias por la pregunta, porque la idea también es que la gente pueda ir y conocer lo que nosotros estamos haciendo ahí. Estamos presentes en distintos canales y puede ser que alguien estemos invadiéndolo, digamos. Tenemos en nuestra página web Echeverría Izquierdo Inmobiliaria Inversiones.cl, que se abrevia EIII con 3i.cl. Ahí hay un banner de Echeverría Days inmediatamente. Si usted busca en cualquier buscador Echeverría Days o Echeverría Izquierdo, va a aparecer. Estamos con alta presencia en Instagram, así que yo creo que el que tenga ganas de ir a conocer nuestras propuestas y nuestras promociones va a poder llegar sin problema. De verdad tratamos, como decía al principio, de reivindicar una buena propuesta con precios de verdad que son que no se repiten y con una barrera de entrada que es la reserva bajísima para que todos se animen. Muy bien, Raimundo Cruzat, gerente general de Inmobiliaria Echeverría Izquierdo, gracias por esta conversación con Clave Morse, que te vaya bien. No, gracias a ustedes. Chao, chao. También. Chao. Oye, nosotros nos vamos a hacer una pausa, pero la App Marketplace es la tecnología que permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Vas a encontrar distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar en marketplaces nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Exacto. Y yo te voy a hablar, Elena, de IDEMAX, una empresa amiga nuestra acá. En IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos e innovación. Visítanos en idemax.com. Perfecto, vamos a hacer una pausa y ya volvemos para hablar de digitalización. ¿De qué manera incluimos esta gran palabra, desafiante palabra, en nuestra educación? Es lo que vamos a estar conversando. Ya volvemos. Excelente.